El buque insignia del Imperio Nexeri, el Alba Eterna, emergió del hiperespacio en el borde del sistema Saúl. Su casco cristalino refractaba la luz de las estrellas en patrones hipnóticos. El almirante Vestor, de pie en el puente de mando, entrecerró sus 4 ojos mientras estudiaba la pantalla holográfica del tercer planeta, la Tierra, una insignificante canica azul que de alguna manera había captado la atención de la Oficina de Expansión del Imperio. Capacidades nucleares primitivas, presencia espacial limitada, conflictos internos, murmuró Vestor, revisando los datos del escaneo preliminar. Otra simple adquisición para la gloria del Imperio. Sus oficiales superiores asintieron, su piel fosforescente pulsando con la anticipación de una victoria fácil. Los Nexeri habían conquistado cientos de mundos en 3 galaxias. Su superioridad tecnológica era absoluta. Armamento cuántico, impulsores de manipulación gravitatoria y tecnología de transferencia de conciencia que hacía de la muerte misma un mero inconveniente. Las armas más avanzadas de la Tierra serían como lanzas de piedra contra sus escudos. El primer contacto fue deliberadamente abrumador. 50.000 naves Nexeri se materializaron en la órbita de la Tierra, sus enormes formas tapando el sol sobre las principales ciudades. El mensaje que transmitieron fue simple. Someténse o perezcan. Esperaban una rendición inmediata. En cambio, recibieron una respuesta que se volvería legendaria en toda la galaxia. No elegimos ninguna de las dos. La transmisión unificada de los gobiernos de la Tierra fue breve. Pero la determinación en esas palabras hizo que incluso Vestor se detuviera. Antes de que pudiera contemplar las implicaciones, la humanidad lanzó su primer ataque. Lo que los Nexeri habían descartado como armas nucleares primitivas resultó ser simplemente el sistema de lanzamiento. Los científicos humanos habían teorizado correctamente que los alienígenas tendrían defensas contra las cargas nucleares tradicionales. En cambio, las ojivas contenían un generador experimental de pulso electromagnético de una potencia sin precedentes, diseñado específicamente para interactuar con la tecnología cuántica. Cuando las armas detonaron, 30 naves Nexeri perdieron repentinamente la energía y comenzaron a caer en picado hacia la superficie de la Tierra. El ejército humano también había predicho esto. Cañones de riel terrestres, modificados apresuradamente con tecnología alienígena recuperada, apuntaron a las naves que caían con una precisión devastadora. Imposible. Vestor rabiaba mientras los informes llegaban a raudales. No podrían haber desarrollado contramedidas tan rápidamente. Pero lo habían hecho, y era solo el principio. Los humanos lucharon con una ferocidad que sorprendió a los Nexeri. Cuando sus armas convencionales resultaron ineficaces contra el blindaje alienígena, improvisaron. Los satélites comerciales se convirtieron en armas cinéticas. Hackers civiles lanzaron ciberataques que de alguna manera penetraron en las redes encriptadas cuánticamente. Cada derrota parecía hacerlos luchar más duro, aprender más rápido, adaptarse más velozmente. Lo más inquietante para Vestor era su aparente falta de miedo. Las tácticas de guerra psicológica de los Nexeri, perfeccionadas durante milenios de conquistas, parecían tener el efecto contrario en los humanos. En lugar de quebrar su voluntad, fortalecía su resolución. Ahora están usando nuestras propias naves contra nosotros, informó su oficial táctico. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente. Los humanos no solo habían logrado salvar las naves Nexeri estrelladas, sino que también habían descubierto cómo pilotarlas en cuestión de días. Su estructura neuronal, descartada como primitiva, resultó ser notablemente adaptable a las interfaces basadas en la conciencia de los Nexeri. Cuando el primer día de la invasión se convirtió en noche, Vestor se enfrentó a una incómoda realidad. El protocolo de conquista estándar no funcionaría aquí. Estos humanos no seguían ninguno de los patrones establecidos de las especies primitivas. No se acobardaban de miedo ni perdían el tiempo con esfuerzos diplomáticos feudales. Se adaptaban, contraatacaban. Y lo más preocupante, estaban aprendiendo. Envíen a las fuerzas terrestres. Ordenó finalmente, el color de su piel cambiando a un tono más oscuro de incertidumbre. Veamos cómo manejan el combate directo. Mientras se transmitía la orden, recibió un mensaje prioritario del alto mando del Imperio.
Habían estado monitoreando la situación y enviaban refuerzos, una acción sin precedentes para lo que debería haber sido una conquista rutinaria. Vestor supo entonces que esta especie primitiva ya había logrado algo notable. Habían hecho dudar al poderoso imperio Nexeri, y la duda era algo que el imperio no había sentido en 10.000 años de expansión. Mientras las naves de transporte descendían hacia la superficie de la Tierra, llevando a las tropas de choque de élite Nexeri, los sensores atmosféricos detectaron una firma de energía inusual. Los humanos tenían más sorpresas esperando, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La comandante de tierra Risa Chen estaba en las ruinas de lo que una vez fue el centro de Singapur, observando cómo sus tropas adaptaban armamento Nexeri capturado a tanques convencionales. Los rifles de plasma alienígenas habían resultado demasiado grandes para las manos humanas. Pero los ingenieros humanos habían resuelto ese problema en menos de 48 horas. Ahora, todas las principales bases militares tenían talleres funcionando las 24 horas del día modificando tecnología alienígena para uso humano. Lo llaman el protocolo Armstrong. Señora, informó su teniente, haciendo referencia a los primeros pasos de la humanidad en la Luna. Pequeños pasos para los individuos, saltos gigantes para la especie. El nombre era apropiado. Cada pequeña adaptación los acercaba a luchar contra los Nexeri en igualdad de condiciones. Las fuerzas terrestres Nexeri habían esperado una victoria fácil. Su armadura de poder los hacía casi invulnerables a las armas convencionales, y su conciencia cuántica vinculada permitía una coordinación táctica perfecta. Lo que no habían previsto era la creatividad y la desesperación humanas. Un grupo de científicos informáticos brasileños había descubierto que la red neuronal de los Nexeri podía ser sobrecargada por algo inesperadamente simple, la música. Las complejas armonías de las piezas orquestales humanas, cuando se convertían en flujos de datos cuánticos, creaban bucles de retroalimentación en sus sistemas de comunicación. La primera prueba exitosa había convertido a un batallón entero de tropas Nexeri en un desastre confuso y descoordinado mientras la novena sinfonía de Beethoven interrumpía sus enlaces neuronales. Se acercan. La advertencia llegó justo cuando una nave Nexeri sobrevolaba. Pero en lugar de pánico, los defensores humanos se movieron con precisión practicada. Operadores de drones civiles, reclutados de comunidades de jugadores, lanzaron enjambres de drones de carreras modificados. Lo que las diminutas máquinas carecían en potencia de fuego, lo compensaban en velocidad y número. Los sensores de la nave de desembarco, diseñados para rastrear amenazas de grado militar, luchaban por seguir los patrones de vuelo erráticos. Los drones no estaban destinados a destruir la nave de desembarco. Solo necesitaban distraerla el tiempo suficiente. Un experto en demoliciones retirado de la industria minera australiana había descubierto que los escudos Nexeri tenían una peculiar vulnerabilidad a ciertas frecuencias de vibración sónica. El cañón sónico improvisado, montado con altavoces de concierto y equipo de minería, golpeó la nave de desembarco exactamente en la frecuencia correcta. Sus escudos parpadearon y fallaron, dejándola vulnerable al fuego antiaéreo convencional. Objetivo neutralizado, informó Chen, viendo cómo la nave de desembarco se estrellaba en la distancia. El equipo de minería informa de otra prueba exitosa del arma de resonancia. El éxito no fue solo militar. En todo el mundo, los humanos estaban convirtiendo sus diversas habilidades y experiencias en armas. Los trabajadores de soporte técnico de la India demostraron ser extraordinariamente hábiles para comprender y reprogramar las interfaces Nexeri. Los artistas de anime japoneses diseñaban configuraciones de mechs de combate más eficientes que los ingenieros Nexeri. Los cazadores africanos enseñaban a los equipos de fuerzas especiales a rastrear y emboscar a enemigos que dependían demasiado de la tecnología. Pero los Nexeri también estaban aprendiendo. Su conmoción inicial ante la resiliencia humana se había convertido en una sombría determinación. Nuevas tácticas y tecnologías se desplegaban a diario. La diferencia era que ellos tenían que esperar órdenes y actualizaciones de su rígida estructura de mando. Los humanos se adaptaban sobre la marcha, compartiendo descubrimientos e innovaciones a través de redes globales construidas apresuradamente. Están lanzando otro bombardeo orbital, advirtió su oficial de comunicaciones.
Pero incluso esta suprema demostración de fuerza había perdido su terror. Equipos de meteorólogos y científicos atmosféricos habían aprendido a predecir las firmas de energía de las armas Nexeri entrantes. Refugios subterráneos diseñados por ingenieros de minas y equipos de construcción de metro proporcionaban un refugio seguro para los civiles. La adaptación más notable provino de una fuente inesperada. Un grupo de biólogos marinos notó que los delfines y las ballenas parecían reaccionar a las comunicaciones Nexeri. Investigaciones posteriores revelaron que la comunicación cuántica de los alienígenas compartía similitudes con la ecolocalización de los cetáceos. En cuestión de semanas, se estableció un nuevo sistema de alerta temprana con mamíferos marinos que detectaban los movimientos de la flota Nexeri mucho antes que los sensores convencionales. Nuevo contacto, aproximación oeste, informó el oficial táctico de Chen. Pero esta vez, estamos listos. Los defensores habían preparado una fiesta de bienvenida, una combinación de armas sónicas, pulsos electromagnéticos y armas de fuego convencionales. Todo modificado en base a las lecciones aprendidas de encuentros anteriores. Mientras Chen observaba a sus tropas moverse a sus posiciones, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Hace solo unas semanas, habían sido soldados regulares enfrentándose a un enemigo imposiblemente avanzado. Ahora eran veteranos de un nuevo tipo de guerra. Una que combinaba el ingenio humano con la tecnología alienígena de maneras que los Nexeri nunca podrían haber predicho. Que vengan, pensó, revisando el rifle de plasma modificado que llevaba colgado a la espalda. Cada ataque nos enseña algo nuevo. Cada derrota nos hace más fuertes. Los Nexeri estaban a punto de aprender otra lección sobre subestimar la adaptabilidad humana. La batalla que se avecinaba demostraría ser otro punto de inflexión, pero no por las razones que ninguna de las partes esperaba. Mientras las primeras máquinas de guerra Nexeri aparecían en el horizonte, la humanidad estaba a punto de demostrar una vez más por qué eran la especie primitiva más peligrosa de la galaxia. El centro de mando del almirante Vestor a bordo del Alba Eterna se había convertido en una cámara de los horrores. Las pantallas holográficas mostraban un imperio en retirada, una vista no vista en milenios de expansión Nexeri. Su piel se había vuelto de un tono pálido enfermizo, reflejando el creciente pavor entre su personal. Han roto la encriptación cuántica, informó su jefe de inteligencia. Sus mandíbulas temblaban. No rompiéndola. Simplemente están transmitiendo tantos datos aleatorios que nuestras redes no pueden distinguir la señal del ruido. Los humanos habían convertido toda su infraestructura de Internet en un arma, inundando las comunicaciones Nexeri con todo, desde videos de gatos hasta transacciones de criptomonedas. Pero eso fue solo el principio. Los humanos habían descubierto algo que había eludido a los Nexeri durante generaciones. La imperfección podía ser una ventaja. La tecnología Nexeri se basaba en la precisión, en estados cuánticos perfectos y en resultados absolutamente predecibles. La tecnología humana abrazaba el caos, trabajaba con él, incluso lo amplificaba. Un equipo de físicos cuánticos en Mumbai había hecho el avance. Se dieron cuenta de que la misma perfección de la tecnología Nexeri la hacía vulnerable a la incertidumbre. Al introducir un caos cuántico controlado en sus sistemas, los humanos podían perturbar las armas más avanzadas de los alienígenas con herramientas notablemente primitivas. Señor, estamos detectando anomalías en los sectores 7 a 13. Gritó otro oficial. Los humanos habían desplegado su última arma. Campos cuánticos deliberadamente inestables que causaban estragos en los sistemas de navegación Nexeri. Era hermoso en su simplicidad. Mientras que las naves Nexeri requerían una coherencia cuántica perfecta para funcionar, las naves humanas podían operar en el caos, guiadas por pilotos reales que tomaban decisiones en una fracción de segundo. El mayor impacto provino de lo que los humanos llamaron Proyecto Prometeo. No solo habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología Nexeri, la habían mejorado. Los ingenieros humanos, sin las restricciones de milenios de doctrina Nexeri, encontraron formas de combinar la tecnología cuántica con sus primitivos sistemas digitales. La tecnología híbrida era impredecible, ineficiente y absolutamente devastadora en combate. Ya no solo se están adaptando. Vestor se dio cuenta con creciente horror,
están evolucionando nuestra tecnología de maneras que nunca imaginamos. La mayor debilidad de los humanos. Sus cortas vidas y su constante necesidad de aprender y adaptarse se habían convertido en su mayor fortaleza. Mientras que la civilización Nexeri se había estancado en su perfección, los humanos prosperaban con el cambio. Los informes desde el terreno eran igualmente inquietantes. Los soldados humanos habían aprendido a explotar el enlace neuronal entre las tropas Nexeri utilizando la guerra psicológica de maneras que bordeaban lo artístico. Transmitían emociones a través de comunicadores cuánticos capturados, no solo miedo o ira, sino complejas experiencias humanas como la angustia existencial y la disonancia cognitiva. El efecto en la conciencia grupal Nexeri fue catastrófico. Nuevo patrón de ataque detectado. Anunció el oficial táctico. Los humanos habían lanzado lo que parecía ser un asalto caótico y desorganizado en múltiples frentes, pero había un método en su locura. Cada aparente error, cada aparente vulnerabilidad, era una trampa cuidadosamente tendida. La estructura de mando Nexeri, entrenada para responder con lógica perfecta, se encontraba atrapada en bucles de decisión, tratando de optimizar las respuestas a ataques intencionalmente subóptimos. Luego vino el golpe maestro. Una coalición de hackers humanos se había infiltrado en la red de transferencia de conciencia Nexeri, no para destruirla, sino para introducir lo que llamaron malware filosófico. Preguntas simples sobre el libre albedrío y la identidad individual. Conceptos que la conciencia jerárquica Nexeri nunca había necesitado considerar comenzaron a extenderse por su red como un virus. Ordenen a la flota que se retire a los puntos de anclaje cuánticos. Ordenó Vestor, pero era demasiado tarde. Los humanos habían sembrado las coordenadas de retirada con campos de incertidumbre cuántica. Las naves Nexeri que intentaban retirarse se encontraron en un espacio caótico donde sus cálculos perfectos no significaban nada. Mientras Vestor observaba cómo la mejor tecnología de su imperio fracasaba frente al ingenio humano, recibió una transmisión de la Tierra. Era un mensaje simple, pero cristalizaba todo lo que había salido mal con la invasión. ¿De verdad pensaron que una especie que sobrevivió a su propia evolución caótica, que prosperó a pesar de la guerra constante, las enfermedades y los desastres naturales, se quebraría fácilmente? Nos hemos estado preparando para esto toda nuestra existencia. Simplemente no lo sabíamos. Los humanos habían convertido todo el planeta en un arma. Cada aspecto de su imperfecta y caótica civilización se había convertido en una herramienta en su arsenal. Sus armonías musicales interrumpían las redes neuronales Nexeri. Su ruido digital abrumaba las comunicaciones cuánticas. Su creatividad irracional resultó imposible de predecir para las computadoras tácticas Nexeri. Los sensores del alba eterna detectaron una masiva acumulación de energía desde la Tierra. Los humanos estaban a punto de demostrar su mayor logro hasta el momento, un arma que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Mientras Vestor observaba cómo las lecturas imposibles aumentaban, finalmente entendió por qué los estudios preliminares del Imperio habían clasificado a la Tierra como un mundo mortal. No era el planeta lo que era mortal. Eran sus habitantes. La sede de la Iniciativa de Defensa Global, enterrada profundamente bajo el Himalaya, bullía de actividad. La doctora Sarah Chen, sin relación con la comandante Risa Chen, se encontraba ante los representantes reunidos de la Comunidad Científica Unida de la Tierra. La pantalla holográfica detrás de ella mostraba lo que solo podía describirse como una imposibilidad teórica hecha realidad. El proyecto Lázaro está listo, anunció. Su voz firme a pesar del peso del momento. Lo que había comenzado como una colaboración desesperada entre físicos cuánticos y diseñadores de videojuegos se había convertido en el arma definitiva de la humanidad. Habían descubierto que las mecánicas de reaparición en los juegos compartían sorprendentes similitudes con la tecnología de transferencia de conciencia Nexeri. En todo el mundo, en búnkeres ocultos y estaciones de metro convertidas, las mentes más brillantes de la humanidad se habían unido de formas antes inimaginables. Expertos en cibernética rusos trabajaron junto a programadores de Silicon Valley. Chamanes indígenas compartieron conocimientos ancestrales de la conciencia y la realidad con teóricos cuánticos. Cada cultura, cada disciplina tenía algo que aportar. La mayor debilidad de los Nexeri, continuó la doctora
Chen, es su incapacidad para concebir la derrota. Su tecnología de transferencia de conciencia los hacía funcionalmente inmortales, pero también les hacía olvidar la lección más importante de la mortalidad: la adaptación a través del fracaso. El arma que habían creado no estaba diseñada para destruir las naves Nexeri o matar a sus tripulaciones. En cambio, haría algo mucho más devastador. Los haría mortales de nuevo. Al introducir un caos controlado en su red de transferencia de conciencia, los obligaría a enfrentar la posibilidad de una muerte genuina por primera vez en milenios. En astilleros orbitales improvisados con componentes de estaciones espaciales y tecnología alienígena capturada, los ingenieros humanos ya estaban instalando los dispositivos Lázaro en una flota de naves híbridas. Estas naves, que combinaban lo mejor de la tecnología humana y Nexeri, representaban algo completamente nuevo en la galaxia. Armas que podían pensar creativamente mientras operaban con precisión cuántica. Estamos detectando movimientos masivos de la flota, anunció el almirante James Okanjo, anteriormente de la Marina de Nigeria, ahora comandante supremo de las Fuerzas Espaciales Unidas de la Tierra. Los Nexeri están consolidando sus fuerzas para un último empujón. La pantalla holográfica cambió para mostrar miles de naves enemigas moviéndose en formación de ataque, pero la humanidad estaba lista. En las semanas previas a este momento, cada persona en la Tierra había contribuido al esfuerzo de guerra a su manera. Los dibujos de naves alienígenas de los niños habían ayudado inesperadamente a identificar debilidades en el diseño Nexeri. Los algoritmos de las redes sociales, reutilizados para la coordinación militar, demostraron ser más efectivos que las rígidas estructuras de mando alienígenas. Incluso las tendencias de baile virales habían sido convertidas en armas. Sus patrones caóticos se usaban para interrumpir los sistemas de puntería enemigos. Los Nexeri habían cometido un error crucial en su evaluación inicial de la Tierra. Habían visto las divisiones del planeta, sus muchas naciones, idiomas y culturas como una debilidad. En cambio, esta diversidad se había convertido en la mayor fortaleza de la humanidad. Cada cultura aportaba perspectivas y soluciones únicas a la lucha. «Lancen la flota Lázaro», ordenó la doctora Chen. Mientras las naves se elevaban desde la atmósfera de la Tierra, llevaban consigo el mayor logro de la humanidad, no solo en tecnología, sino en unidad. Cada nave representaba miles de horas de trabajo colaborativo a través de fronteras nacionales, culturales e ideológicas. El arma en sí era elegante en su simplicidad. No intentaba igualar la tecnología Nexeri en poder o precisión. En cambio, introducía algo que los alienígenas habían eliminado de su civilización hacía siglos: la incertidumbre. El campo cuántico generado por los dispositivos Lázaro obligaría a los sistemas de transferencia de conciencia Nexeri a enfrentar la posibilidad del fracaso. «Están recibiendo nuestra transmisión», informó el oficial de comunicaciones. La doctora Chen había insistido en darle al enemigo una última oportunidad de retirarse. El mensaje se transmitía en todas las frecuencias, en todos los idiomas, incluidos los patrones cuánticos que usaban los Nexeri para comunicarse. Su inmortalidad era su debilidad. Olvidaron cómo adaptarse, cómo evolucionar. Les ofrecemos esta opción. Retírense y aprendan de esta derrota o quédense y recuerden lo que significa ser mortal. En órbita, la perfecta formación de la flota Nexeri comenzó a mostrar signos de incertidumbre. Sus sensores cuánticos detectaron algo que no podían categorizar: un campo de pura probabilidad que desafiaba su tecnología determinista. El efecto Lázaro ya estaba empezando a funcionar. Algunas naves Nexeri se retiraron de inmediato, sus comandantes eligiendo la supervivencia sobre lo desconocido. Otras avanzaron, sus tripulaciones a punto de aprender una lección que la humanidad nunca había olvidado. A veces, el mayor crecimiento proviene de enfrentar la propia mortalidad. Mientras comenzaba la batalla espacial, la Tierra contuvo la respiración. Esto ya no era solo una lucha por la supervivencia. Era la oportunidad de la humanidad de mostrarle a la galaxia que la verdadera fuerza no proviene de la perfección tecnológica, sino de la capacidad de enfrentar la incertidumbre con coraje y creatividad. La flota Lázaro se movió a su posición, sus motores híbridos brillando tanto con energía cuántica como con buena y anticuada determinación humana.
La batalla final por la Tierra estaba a punto de comenzar. Y ganaran o perdieran, la galaxia nunca volvería a ser la misma. La batalla en la órbita de la Tierra desafió todas las convenciones de la guerra espacial que la galaxia había conocido. La flota Lázaro se movía en patrones que las computadoras de combate Nexari no podían predecir, combinando maniobras cuánticas precisas con lo que parecía ser un caos total. Los pilotos humanos, sus mentes conectadas a interfaces neuronales híbridas, luchaban tanto con instinto como con cálculos imposibles. A bordo del Alba Eterna, el almirante Vestor observaba con horror cómo se desarrollaba lo imposible. El campo Lázaro se extendió por su flota como una plaga digital, forzando la certeza cuántica a un caos probabilístico. Por primera vez en siglos, los guerreros Nexeri se enfrentaron a la realidad de la muerte permanente. Múltiples fallos en la transferencia de conciencia informados, anunció su oficial de sistemas, con la voz temblorosa. El arma humana no está destruyendo los sistemas de respaldo, los está haciendo poco fiables. El impacto psicológico fue devastador. Las tripulaciones Nexiri, enfrentadas a una mortalidad genuina, comenzaron a mostrar algo que su especie había eliminado por ingeniería hacía generaciones. Miedo. Pero era más que miedo. El efecto Lázaro los obligó a experimentar todo el espectro de la conciencia humana. Duda, esperanza, incertidumbre y la feroz voluntad de sobrevivir que conllevaba aceptar la mortalidad. Algunas naves Nexi comenzaron a retirarse, sus tripulaciones eligiendo la vida real sobre la inmortalidad teórica. En la Tierra, la Dra. Chen monitoreaba la batalla a través de las interfaces cuánticas de la Iniciativa de Defensa Global. El campo Lázaro estaba funcionando mejor de lo que habían esperado. No solo interrumpiendo la tecnología Nexer, sino forzando un cambio fundamental en su psicología. Están empezando a adaptarse, observó, solo que no de la manera que esperaban. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de naves Nexeri, con sus sistemas de transferencia de conciencia completamente fuera de línea, eligió continuar luchando. Pero algo era diferente. Sus tácticas cambiaron, volviéndose más creativas, más desesperadas, más humanas. Luchaban no porque su programación lo exigiera, sino porque habían elegido hacerlo. El almirante Okanjo también lo notó. Están aprendiendo, anunció al centro de mando. No solo sobre la guerra, sino sobre ser mortal. La batalla se había transformado de un choque de tecnologías a algo más profundo. Una lección sobre lo que significaba estar verdaderamente vivo. La respuesta del Imperio Nexi llegó rápida y sorprendentemente, una transmisión cuántica emitida en todas las frecuencias. Ahora entendemos. El mensaje provenía del propio alto mando del Imperio. Habían estado monitoreando la batalla, viendo a su invencible flota enfrentarse a algo más poderoso que la tecnología avanzada. El espíritu humano. Lo que siguió sería recordado como la mayor revolución diplomática de la galaxia. Los Nexeri, humillados por su derrota, no solo se retiraron, pidieron aprender. Su civilización, perfecta pero estancada, había sido despertada al valor de la imperfección, del crecimiento a través de la lucha. Un año después, el sistema Saúl acogió la primera conferencia galáctica de civilizaciones emergentes. El Alba Eterna, una vez un buque insignia de invasión, ahora servía como símbolo de transformación. El almirante Vestor, que había liderado la invasión, se paró ante representantes de 100 mundos. Vinimos a la Tierra creyendo que éramos superiores. Se dirigió a la asamblea, sus 4 ojos mostrando una humildad previamente desconocida para su especie. Descubrimos en cambio que habíamos dejado de evolucionar. Al buscar la perfección, habíamos perdido algo precioso, la capacidad de crecer a través de la adversidad. La conferencia estableció nuevos protocolos para el contacto interestelar. Ya no sería el avance tecnológico la única medida de la civilización. La mayor exportación de la humanidad no se convirtió en su tecnología híbrida, sino en su perspectiva. Su comprensión de que la verdadera fuerza proviene de enfrentar desafíos, de fracasar y aprender, de abrazar la incertidumbre mientras se esfuerza por mejorar. El proyecto Lázaro también evolucionó. Lo que comenzó como un arma se convirtió en una herramienta para el despertar,
ayudando a las civilizaciones estancadas a redescubrir su capacidad de crecimiento y cambio. La Tierra se hizo conocida no como un mundo conquistado o incluso un vencedor militar, sino como el planeta que enseñó a la galaxia a vivir de nuevo. La doctora Chen, hablando en la ceremonia de clausura de la conferencia, resumió el mensaje de la humanidad a las estrellas. Nunca buscamos la perfección. Buscamos el progreso. Nunca exigimos certeza. Abrazamos la posibilidad. Y al hacerlo, descubrimos que la mayor tecnología no es la que elimina el fracaso, sino la que nos ayuda a aprender de él. La galaxia nunca volvería a ser la misma. El enfoque humano de la existencia, desordenado, caótico, creativo y eternamente adaptable, desató un renacimiento en innumerables civilizaciones. El imperio Nexeri se transformó de conquistadores en estudiantes, aprendiendo a equilibrar su búsqueda de avance con la sabiduría de la imperfección. Y la Tierra siguió siendo lo que siempre había sido, un mundo de cambio constante y posibilidades infinitas, ahora enseñando a la galaxia que la verdadera medida del avance no está en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a prosperar dentro de ella. Las estrellas mismas parecían más brillantes ahora, llenas no de la fría luz de la tecnología perfecta, sino del cálido resplandor de las civilizaciones aprendiendo a crecer, a cambiar y, lo más importante, a vivir. La señal, la alarma del escáner cuántico, rompió 3 siglos de silencio en los archivos galácticos. Las antenas de la doctora Kira Ved se crisparon mientras miraba la lectura, sus dedos cristalinos temblando sobre los controles. Después de 15 años estudiando mundos muertos, nunca había visto nada parecido. Eso es imposible, susurró, viendo la señal pulsar en sus pantallas. Las coordenadas de la Tierra brillaban en una antigua escritura del Concordato, un planeta en cuarentena desde hacía tanto tiempo que la mayoría de las especies habían olvidado por qué. La señal volvió a pulsar, más fuerte esta vez. No era ruido aleatorio ni interferencia estelar. Era una transmisión deliberada encriptada en patrones cuánticos que no deberían haber existido durante al menos otros 1000 años de desarrollo galáctico. El compañero de investigación de Kira, Sestl, flotó en la cámara del archivo, su forma gaseosa condensándose con preocupación. Se supone que deberías estar en la reunión de emergencia. El enjambre del vacío acaba de consumir el sector Riel. 3.000 millones. Hizo una pausa, notando su expresión. ¿Qué encontraste? La Tierra está despierta, dijo Kira, su estructura cristalina resonando con excitación. Los humanos todavía están allí. El nombre envió ondas a través de la forma de Sestl. Los humanos eran más leyenda que historia, una especie que había aparecido de repente, luchado ferozmente y desaparecido por completo hacía casi 4 milenios. Las únicas huellas que habían dejado eran ruinas tan avanzadas que parecían mágicas y advertencias escritas con la sangre de aquellos que intentaron seguirlos. Muéstrame, exigió Sestl, condensándose aún más hasta casi parecer una forma esférica. Kira transfirió el patrón de la señal a la pantalla holográfica principal de los archivos. La firma cuántica se expandió sobre ellos, danzando en patrones complejos que hacían doler sus ojos cristalinos. No es solo una señal, explicó, resaltando secciones con gestos. Es una clave de activación. Algo ahí abajo se está despertando. El Concordato puso en cuarentena ese sistema por una razón. Le recordó Sestl. La última expedición. La última expedición fue hace 3.000 años, y nos estamos quedando sin opciones. La voz de Kira se endureció como su forma cristalina. El enjambre del vacío ya ha consumido 1/3 del espacio conocido. Nuestras armas apenas los ralentizan. Nuestros escudos no pueden detener su corrupción. Necesitamos algo a lo que el enjambre no se haya adaptado. ¿Y crees que lo encontraremos en la Tierra? ¿Entre las ruinas de una especie que abandonó la galaxia? Las luces de la cámara del archivo parpadearon cuando llegó otro pulso de señal, más fuerte que el anterior. Nuevos datos cayeron en cascada por las pantallas y la forma cristalina de Kira resonó con triunfo. No nos abandonaron, dijo, traduciendo los patrones cuánticos. Estaban esperando. Las siguientes 12 horas pasaron en un torbellino de actividad.
Kira presentó sus hallazgos al Consejo de Emergencia del Concordato, su evidencia abrumando cualquier objeción sobre la cuarentena. El avance del enjambre del vacío había hecho que incluso los consejeros más conservadores estuvieran desesperados por encontrar soluciones. 3 días después, Kira estaba en el puente de la nave de investigación, la investigación luminosa, viendo cómo la Tierra se hacía más grande en el visor principal. El planeta no se parecía en nada al mundo muerto descrito en los informes antiguos. Los continentes brillaban con patrones metálicos y enormes estructuras se extendían desde los polos hacia el espacio. Las lecturas de energía están fuera de escala, informó el científico jefe Nazgen, sus mandíbulas insectoides chasqueando nerviosamente. Todo el planeta parece estar encerrado en algún tipo de escudo cuántico. La tecnología requerida para algo de esta magnitud. Miren. La forma gaseosa de Sestl se expandió con alarma, señalando nuevas estructuras que emergían de la superficie del planeta. Anillos masivos de metal oscuro se elevaban desde los océanos, sus superficies cubiertas de líneas pulsantes de energía azul. Los sensores de la nave gritaron cuando el propio espacio comenzó a retorcerse a su alrededor. Una voz llenó su sistema de comunicación, hablando un concordato moderno perfecto a pesar de su antigüedad. Perfiles genéticos detectados. Identificación de especies confirmada. Bienvenidos, hijos de la galaxia. Los hemos estado esperando. Ante ellos, los enormes anillos se alinearon y comenzaron a girar, creando un vórtice de espacio-tiempo controlado que empequeñecía cualquier cosa en la ingeniería moderna. A través de él, podían ver vastas cámaras y hangares que se extendían profundamente en la Tierra, llenos de filas y filas de gigantes durmientes. Las leyendas estaban equivocadas. Susurró Kira, viendo cómo la primera de las enormes formas comenzaba a moverse. No se fueron. Estaban construyendo un ejército. Dentro de las cámaras, miles de cápsulas de estasis comenzaron a abrirse. Sus ocupantes eran seres altos y musculosos encerrados en una armadura que los hacía parecer más máquinas que orgánicos. Cada uno portaba armas y tecnología que irradiaban un poder más allá de cualquier cosa en el arsenal del concordato. La voz volvió a hablar, esta vez con una nota de satisfacción. La humanidad está lista. Háblenos de estas criaturas del enjambre del vacío. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una buena pelea. Mientras los primeros guerreros humanos atravesaban el vórtice hacia su nave, Kira entendió por qué el antiguo concordato les había temido tanto. Pero ahora, viendo a estos gigantes inspeccionar su tecnología moderna con sonrisas de complicidad, sintió algo más. Esperanza. Los humanos no habían abandonado la galaxia. Habían pasado 4.000 años preparándose para salvarla. En la distancia, a través de la vasta extensión del espacio, el enjambre del vacío continuaba su avance implacable, sin saber que sus días de fácil conquista estaban a punto de terminar. La humanidad estaba despierta, y no habían pasado su largo sueño soñando ociosamente. Se habían estado preparando para la guerra, despertando a los gigantes. La comandante Sarah Chen se encontraba ante la delegación del Concordato reunida a bordo del centro de mando principal de la Tierra. Su armadura mejorada cuánticamente la hacía destacar incluso sobre los alienígenas más altos. 4.000 años de sueño criogénico no habían apagado la aguda inteligencia en sus ojos, ni la precisión militar de sus movimientos. Su enjambre del vacío no es la primeramente colmena parasitaria que hemos encontrado, declaró, manipulando la pantalla holográfica con facilidad practicada. Durante las guerras terminales, luchamos contra algo similar, los devoradores. Casi ganaron. La doctora. Kira observaba fascinada cómo la comandante mostraba detalladas pantallas tácticas, mostrando batallas que habían ocurrido milenios antes de que su especie alcanzara el vuelo espacial. La instalación militar humana, se quedaron y desafiaron todo. Ella sabía sobre la progresión tecnológica. Las paredes mismas parecían vivas, cambiando y reconfigurándose constantemente según fuera necesario. ¿Cómo los derrotaron?, preguntó el alto almirante Angsto, su forma cristalina brillando con intenso interés. La expresión de Sarah se oscureció. No lo hicimos, no por completo. Por eso entramos en hibernación. Sabíamos que regresarían algún día de alguna forma.
El enjambre del vacío comparte demasiadas características para ser una coincidencia. La revelación envió ondas de conmoción a través de la delegación alienígena. La forma gaseosa de Cestl se arremolinó con agitación. ¿Estás diciendo que el enjambre del vacío evolucionó a partir de estos devoradores? Más probablemente, ambos son armas creadas por la misma especie antigua. Sara explicó, rastreamos el origen de los devoradores hasta el núcleo galáctico, pero para entonces sus creadores ya se habían ido. Nos dimos cuenta de que no estábamos listos para ese nivel de amenaza. Así que, tomamos una decisión. La comandante agitó la mano y las paredes de la cámara se volvieron transparentes, revelando vastos complejos subterráneos que se extendían por kilómetros en todas direcciones. Enormes fábricas, instalaciones de investigación y campos de entrenamiento operaban a plena capacidad, atendidos por humanos recién despertados y sistemas avanzados de IA. No abandonamos la galaxia, continuó Sara. Transformamos toda nuestra civilización en un arma. Cada humano que ven se ofreció como voluntario para la operación militar más larga de la historia. Mientras dormíamos, nuestros sistemas de IA continuaron desarrollando tecnología, ejecutando simulaciones y preparándose para todos los escenarios posibles. Kira se acercó a una de las paredes transparentes, observando con asombro cómo enormes máquinas de guerra eran ensambladas por sistemas automatizados. Toda su especie se comprometió con esto. No todos. La voz de Sara llevaba un toque de viejo dolor. Algunas colonias eligieron permanecer despiertas para vigilar la galaxia desde las sombras. Otras fueron más lejos, más allá del espacio conocido, preparando planes de respaldo que todavía se están activando. Pero la Tierra se convirtió en nuestra fortaleza, nuestro arsenal y nuestra promesa de regresar cuando más se nos necesitara. La instalación se estremeció cuando otra puerta cuántica se activó, poniendo en línea otro sector del vasto complejo subterráneo. Más cámaras de estasis se abrieron, liberando a soldados, científicos e ingenieros que habían dormido durante milenios mientras sus sistemas automatizados perfeccionaban sus herramientas de guerra. El enjambre del vacío nunca se ha encontrado con la tecnología de fase cuántica, explicó Sara, llevándolos hacia una enorme cámara de pruebas. No pueden adaptarse a lo que no pueden comprender. Observen. En la cámara, un soldado humano activó lo que parecía un simple rifle. El arma cobró vida, sus mecanismos internos cambiando a través de múltiples estados dimensionales. El objetivo de prueba, compuesto de un material similar a la armadura del enjambre del vacío, no solo se desintegró. Dejó de existir. El propio espacio que ocupaba se plegó sobre sí mismo. Por la primera luz, susurró Angst, su forma cristalina resonando con conmoción. Sus armas no solo destruyen, borran. La tecnología de fase cuántica era teórica cuando entramos en hibernación. Sara dijo, ahora es solo el principio. Hemos desarrollado sistemas que pueden aislar regiones enteras del espacio-tiempo, armas que pueden interrumpir la conexión de la mente colmena del enjambre y defensas que operan fuera de las leyes físicas normales. De repente, sonaron alarmas en toda la instalación. Una oficial táctica, con una armadura tan avanzada como la de Cirrus, se acercó rápidamente. Comandante, estamos detectando movimientos masivos de la flota del enjambre del vacío. Han comenzado ataques sistemáticos en todos los principales mundos del concordato. Esto ya no es una expansión aleatoria. Están tratando de evitar que nos despertemos por completo. La expresión de Sara se endureció. Nos recuerdan. O al menos lo que sea que los creó recuerda de lo que somos capaces. Se volvió hacia la delegación del concordato. Se nos acabó el tiempo para demostraciones. Alto almirante, su gente necesita tomar una decisión. Podemos coordinar con sus fuerzas, pero nuestros métodos pueden parecer extremos según sus estándares. La forma cristalina de Angst pulsó con luz decidida. El enjambre del vacío ha consumido a miles de millones de nuestra gente. Abandonamos la moderación cuando demostraron ser inmunes a la diplomacia. Bien. Sara activó un canal de comando en toda la instalación. Todos los sectores, inicien la operación Amanecer. Los objetivos prioritarios son los nodos de comando del enjambre. Desplieguen armas de fase cuántica a voluntad.
Muéstrenles por qué la humanidad se durmió como leyendas y se despertó como dioses. En todo el vasto complejo, miles de cápsulas de estasis se abrieron en una secuencia sincronizada. Naves que habían esperado 4 milenios en almacenamiento cuántico emergieron a la realidad. Armas que doblaban las leyes de la física fueron distribuidas a tropas que se habían entrenado para este momento en simulaciones virtuales durante su largo sueño. Mientras Kira observaba la masiva movilización, entendió por qué el antiguo concordato había temido y reverenciado a la humanidad. No habían pasado 4.000 años escondiéndose. Lo habían pasado preparándose para este momento exacto, desarrollando armas y estrategias tan avanzadas que bordeaban lo sobrenatural. El enjambre del vacío había despertado a los gigantes durmientes de la humanidad. Ahora aprenderían por qué algunas leyendas es mejor dejarlas sin molestar. El arsenal de la antigua tierra. El ataque del enjambre del vacío a Nueva Alejandría debería haber sido devastador. El mundo agrícola, hogar de 12.000 millones de ciudadanos del concordato, tenía defensas mínimas y ningún valor estratégico más allá de su producción de alimentos. En cambio, la masiva flota del enjambre se encontró con algo sin precedentes. La doctora Kira se encontraba en el puente del Prometeo cuántico humano, observando cómo se desarrollaba la batalla a través de sensores que operaban con principios que su mente cristalina apenas podía comprender. A su lado, la comandante Sarah Chen orquestaba el primer enfrentamiento importante de la humanidad en 4 milenios. Las barreras de fase cuántica se mantienen a plena capacidad, informó el teniente James Wong. Sus interfaces neuronales transmitían datos de batalla directamente a su conciencia. Las bioformas del enjambre intentan abrir una brecha, pero no pueden mantener la coherencia física dentro del campo. La escena ante ellos desafiaba la física convencional. Una red brillante de energía cuántica envolvía todo el planeta, haciendo que las naves biológicas del enjambre del vacío se distorsionaran y fragmentaran al tocarla. Aquellas que lograron penetrar parcialmente se encontraron existiendo en múltiples estados simultáneamente, su conexión de mente colmena destrozada bajo la incertidumbre cuántica. Se están adaptando más rápido de lo proyectado. Sarah observó cómo su ojo mejorado rastreaba los cambios de patrón en el comportamiento del enjambre. Inicien el protocolo rompesol. Mostrémosles cómo son 4.000 años de desarrollo de armas. Desde el Prometeo y su flota de escolta, comenzaron a emerger patrones geométricos de luz. Los humanos los llamaban alas de ángel, drones de combate de fase cuántica que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. A medida que se enfrentaban al enjambre, la realidad misma parecía desgarrarse y reconstruirse a su alrededor. Por la primera luz, susurró Sestl, su forma gaseosa condensándose con asombro. Sus armas. No solo los están destruyendo. Están reescribiendo las leyes de la física en espacios localizados. Ese fue nuestro gran avance, explicó Sarah, dirigiendo otra oleada de alas de ángel a la lucha. Los devoradores y ahora el enjambre del vacío operan doblando las leyes naturales. Aprendimos a romperlas por completo. La batalla sobre Nueva Alejandría se convirtió en una demostración del aterrador avance de la humanidad. Las bionaves del enjambre, cada una del tamaño de pequeñas lunas, fueron despedazadas por armas que volvieron su propia masa en su contra. Los torpedos de fase cuántica creaban burbujas de espacio-tiempo alterado, donde las habilidades adaptativas del enjambre se convertían en una desventaja. Sus cuerpos intentaban evolucionar de maneras que la propia realidad no permitía. Pero el enjambre estaba aprendiendo. Con cada enfrentamiento, más de sus naves comenzaron a exhibir resistencia a los efectos cuánticos. Su armadura biológica comenzó a cambiar a través de estados dimensionales propios, una imitación cruda pero efectiva de la tecnología humana. Comandante, la voz de Kira transmitía urgencia. Su tasa de adaptación se está acelerando. No solo están aprendiendo de cada batalla. Están accediendo a memorias antiguas. La expresión de Sarah se endureció. Nos recuerdan. No solo de las guerras terminales. Lo recuerdan todo. Abrió un canal seguro hacia el comando de la Tierra. General Santos, implementando el caso Omega. El enjambre no es solo similar a los devoradores. Están ejecutando el mismo código base. En respuesta,
Enormes puertas cuánticas comenzaron a activarse alrededor de la Tierra. De ellas emergió el verdadero arsenal de la humanidad. Armas y dispositivos que habían tardado milenios en perfeccionarse. Máquinas que podían manipular las fuerzas fundamentales del universo. Naves que podían reescribir el estado cuántico de regiones enteras del espacio. Todas las fuerzas humanas, ejecuten la operación rompeestrellas, ordenó Sara. Muéstrenles por qué pasamos 4.000 años preparándonos. La batalla se trasladó a dimensiones imposibles. Las naves cuánticas humanas atravesaron las defensas del enjambre, entregando cargas que volvieron la naturaleza adaptativa del enemigo en su contra. Cada arma humana fue diseñada no solo para destruir, sino para corromper la información misma que el enjambre usaba para evolucionar. Pero la victoria llegó con revelaciones que sacudieron tanto a humanos como a alienígenas por igual. A medida que las naves del enjambre morían, sus firmas cuánticas revelaban patrones que la humanidad había encontrado antes, no solo en las guerras terminales, sino en archivos que eran anteriores a su propia civilización. El enjambre, los devoradores, no son solo armas. Sara explicó a los líderes del concordato reunidos después de la batalla. Son pruebas, algo mucho más antiguo que cualquiera de nuestras civilizaciones ha estado sembrando la galaxia con estos desafíos, observando cómo respondemos, cómo evolucionamos para enfrentarlos. La forma cristalina de Kira resonó con las implicaciones. ¿Estás diciendo que alguna inteligencia antigua está probando toda la vida que viaja por el espacio? ¿Con qué propósito? Eso es lo que pasamos 4.000 años tratando de averiguar. Sara mostró una pantalla holográfica que mostraba patrones similares repetidos a lo largo de millones de años de historia galáctica. Cada 50.000 años más o menos, aparece una nueva versión, más avanzada, más adaptativa. Las civilizaciones que sobreviven se vuelven más fuertes. Las que no, se convierten en parte de la siguiente iteración. Cestl terminó, su forma gaseosa arremolinándose con horror. Exactamente. La voz de Sara llevaba el peso de milenios de preparación. La humanidad no solo durmió. Estudiamos. Nos preparamos porque sabíamos que vencer al enjambre no sería suficiente. Necesitamos encontrar que los está creando. Que ha estado orquestando estos ciclos de extinción y evolución desde antes de que nuestra especie aprendiera a hacer fuego. Las pantallas cuánticas mostraban más flotas del enjambre acercándose desde todas las direcciones. Sus naves biológicas ahora llevaban rastros de tecnología humana robada y pervertida a través de sus capacidades adaptativas. Pero la humanidad también había planeado esto. Que vengan, dijo Sara, observando al enemigo acercarse. Cada adaptación, cada evolución que logran nos acerca a rastrear su origen. Pasamos 4.000 años construyendo armas para ganar esta guerra. Pero nuestra verdadera misión, esa apenas está comenzando. Sobre Nueva Alejandría, las puertas cuánticas pulsaban con nueva energía a medida que más arsenal de la humanidad emergía del almacenamiento. La siguiente fase de la guerra estaba a punto de comenzar. Y con ella, la caza de una inteligencia que había estado manipulando la evolución galáctica durante millones de años. El enjambre del vacío pensó que había despertado a gigantes durmientes. En realidad, habían activado a cazadores que habían pasado 4 milenios preparándose para rastrear a sus creadores. Mundos caídos. El observatorio cuántico en el polo norte de la Tierra mostraba la galaxia sangrando. Marcadores rojos indicaban mundos caídos, sistemas donde el enjambre del vacío se había adaptado a las armas iniciales de la humanidad y contraatacado con una fuerza devastadora. Pero fueron los marcadores azules los que realmente preocuparon a la comandante Sara Chen. Mundos donde el enjambre había comenzado a implementar tecnología humana robada de maneras que ni siquiera sus diseñadores habían anticipado. Ya no solo están copiando nuestras armas de fase cuántica, explicó Sara al Consejo de Guerra reunido. Las están mejorando. La doctora Kira estudió la pantalla holográfica, su forma cristalina refractando la luz de innumerables batallas que se libraban en el espacio. En los 3 meses desde el despertar de la humanidad, la guerra se había transformado en algo más allá de la comprensión convencional.
Sectores enteros del espacio parpadeaban entre estados dimensionales mientras las fuerzas humanas y del enjambre luchaban con armas que distorsionaban la realidad misma. Muestrales, ordenó Sara, y la IA del observatorio obedeció. El holograma cambió para mostrar imágenes de la reciente batalla de Centauri Prime. Las bionaves del enjambre, ahora entretejidas, con venas de tecnología cuántica, atravesaban las defensas tradicionales como fantasmas. Pero en lugar de simplemente destruir sus objetivos, los transformaban. Naves, estaciones e incluso pequeñas lunas del Concordato estaban siendo convertidas en estructuras híbridas que fusionaban la ingeniería biológica y cuántica. Ya no están tratando de destruirnos. Se dio cuenta el alto almirante Ento, su forma cristalina apagándose con horror. Están tratando de evolucionarnos. Eso es lo que descubrimos durante nuestro largo sueño, confirmó Sara. El enjambre del vacío, al igual que los devoradores antes que ellos, no son armas de extinción. Son herramientas de evolución forzada. Cada ciclo crea especies más fuertes y avanzadas o transforma a aquellos que no pueden adaptarse en componentes de la siguiente ola. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La forma gaseosa de Cestal se condensó en patrones apretados y ansiosos. ¿Es por esto que la humanidad entró en hibernación? Descubrieron la verdad. La expresión de Sara se oscureció. Descubrimos algo peor. General Santos, muéstrales lo que encontramos en los archivos profundos. La pantalla del observatorio cambió de nuevo, mostrando datos tan antiguos que eran anteriores a la civilización humana. Patrones de evolución estelar, desarrollo de especies y avance tecnológico a lo largo de millones de años revelaron una verdad inquietante. La galaxia misma estaba siendo moldeada, guiada por una inteligencia que operaba en escalas de tiempo más allá de la comprensión. La entidad, como la llamamos, ha estado llevando a cabo este experimento durante al menos 50 millones de años, explicó Sara. Cada ciclo introduce nuevos desafíos, nuevas formas del enjambre, probando diferentes enfoques de la evolución. Los que sobreviven se vuelven más fuertes, más avanzados. Los que fracasan se convierten en materia prima para la siguiente iteración. Pero la humanidad no solo se escondió. Observó Kira, estudiando los datos antiguos. Usaron su hibernación para preparar contramedidas. Hicimos más que eso. Sara activó un canal seguro y nueva información inundó la pantalla. Rastreamos la firma cuántica de la entidad a través del tiempo. Cada versión del enjambre, cada ciclo de evolución llevaba rastros de su creador. Pasamos 4.000 años siguiendo esas migas de pan, construyendo armas que no solo pudieran luchar contra el enjambre, sino que atravesaran las barreras dimensionales que ocultaban su fuente. De repente, sonaron alarmas en toda la instalación. Las interfaces neuronales del teniente Wong parpadearon con datos urgentes. Comandante, estamos detectando masivas distorsiones cuánticas en el sector Carina. El enjambre. Están intentando abrir una grieta dimensional. La pantalla del observatorio cambió para mostrar una escena de horror cósmico. Cientos de naves del enjambre, sus formas ahora retorcidas con tecnología cuántica pervertida, se habían dispuesto en un masivo patrón geométrico. El propio espacio comenzaba a desgarrarse en su centro. No solo se están adaptando a nuestra tecnología, se dio cuenta Sara, sus ojos mejorados analizando el patrón. La están usando para pedir ayuda. La grieta se expandió y a través de ella llegó algo que desafiaba toda descripción. Una entidad de una escala y complejidad tan vastas que los sensores del observatorio apenas podían procesar su existencia. Partes de ella parecían existir en dimensiones más allá del espacio-tiempo normal, mientras que otras cambiaban entre estados de materia y energía. La entidad, susurró Sara, se ha dado cuenta de nosotros. Realmente se ha dado cuenta de nosotros por primera vez en 50 millones de años. ¿Cómo podemos luchar contra algo así?, exigió Anx, su forma cristalina temblando ante la vista. Una sombría sonrisa cruzó el rostro de Sara. Pasamos 4.000 años haciéndonos la misma pregunta. Por eso no solo construimos armas, nos convertimos en ellas. Abrió un enlace neuronal a todas las fuerzas humanas en la galaxia. Inicien el protocolo de autorización Omega.
Chen Alpha 0. Despierten a los durmientes. En todo el espacio humano, puertas cuánticas ocultas comenzaron a activarse. De ellas emergieron las armas definitivas de la humanidad, soldados y naves que se habían sometido a una transformación voluntaria en seres híbridos de carne, máquina y energía cuántica. Eran el producto de 4 milenios de evolución controlada, guiada no por las crueles pruebas de la entidad, sino por la determinación de la humanidad de poner fin a los ciclos para siempre. No solo nos preparamos para luchar contra el enjambre, reveló Sara. Su propia forma comenzando a cambiar a medida que se activaban las mejoras cuánticas latentes. Nos preparamos para cazar a su creador. Y ahora finalmente se ha mostrado. A medida que la entidad emergía por completo en el espacio normal, el verdadero arsenal de la humanidad se reveló. La guerra por la supervivencia estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Una cacería de 4.000 años de preparación, liderada por una especie que se había transformado en el depredador definitivo. La entidad había pasado millones de años probando a las especies de la galaxia. Ahora aprendería lo que significaba ser probado ella misma. La humanidad ascendió. La entidad colgaba en el vacío como un desgarro en la realidad misma. Su vasta forma existiendo simultáneamente en innumerables dimensiones a su alrededor. Las flotas combinadas de la humanidad y el concordato se reunieron para lo que sería o la batalla final de un ciclo de 50 millones de años o la última resistencia de la vida consciente en la galaxia. Pero la comandante Sara Chen, si es que todavía se la podía llamar así en su forma actual, solo sentía anticipación. Su cuerpo transformado, una fusión perfecta de evolución biológica e ingeniería cuántica, resonaba con 4.000 años de propósito, alcanzando finalmente su clímax. Todas las fuerzas humanas ejecuten el protocolo final. Transmitió a través de canales cuánticos que la entidad no podía corromper. Muéstrenles en qué se ha convertido realmente la humanidad. En todo el campo de batalla, los soldados y las naves humanas comenzaron a cambiar. Sus formas cuidadosamente diseñadas, producto de milenios de evolución voluntaria, cambiaron a estados de existencia que ni siquiera la entidad había imaginado posibles. Se convirtieron en seres de puro potencial cuántico, existiendo simultáneamente en múltiples dimensiones mientras mantenían su conciencia y determinación humanas. La doctora Kira observó desde el observatorio cuántico cómo la realidad misma parecía deformarse alrededor de los combatientes. No solo están luchando contra ella, se dio cuenta, su forma cristalina vibrando de comprensión. Están reescribiendo las reglas de la existencia. Ese fue siempre el plan. La voz de Sara resonó a través del espacio cuántico. La entidad pasó millones de años probando especies, obligándolas a evolucionar de acuerdo con sus reglas. Pasamos 4.000 años aprendiendo a romper esas reglas por completo. La batalla que siguió desafió la descripción convencional. Las naves cuánticas humanas atravesaron barreras dimensionales que habían permanecido durante millones de años. Sus armas golpeaban los cimientos mismos de la existencia de la entidad. El enjambre del vacío, ahora revelado como una mera extensión de la voluntad de sus creadores, encontró sus habilidades adaptativas inútiles contra seres que podían cambiar la naturaleza de la realidad misma. Pero la entidad era antigua y poderosa. Atacó con armas que podían borrar sistemas estelares enteros de la historia, tratando de deshacer a los humanos que se atrevieron a desafiar su autoridad sobre la evolución. El propio espacio se dobló bajo el conflicto entre un ser que había guiado la evolución de toda la galaxia durante millones de años y una especie que había pasado 4 milenios preparándose para poner fin a su reinado. No entienden. Los pensamientos de la entidad retumbaron en todas las frecuencias, su primera comunicación directa en millones de años. Guío la evolución para prepararme para lo que viene entre galaxias. Sin mis pruebas, la vida permanecería débil, vulnerable a amenazas que no pueden comprender. La respuesta de Sara, transmitida a través de la red cuántica que conectaba a todos los humanos transformados, llevaba el peso de 4.000 años de preparación. Entendemos perfectamente. Pasamos nuestro largo sueño no solo estudiando tus pruebas, sino mirando más allá de ellas, y encontramos algo que tú nunca hiciste. Una forma de evolucionar sin sacrificar nuestra humanidad. A su señal,
El arma final de la humanidad se activó, no un dispositivo o una nave, sino la culminación de 4 milenios de investigación cuántica, una onda en cascada de realidad alterada que se extendió por el espacio-tiempo mismo. Donde pasaba, las leyes y limitaciones arbitrarias que la entidad había impuesto a la evolución comenzaron a disolverse. ¿Qué han hecho? Los pensamientos de la entidad transmitían un miedo genuino por primera vez en millones de años. Hemos liberado la evolución, explicó Sara. Mientras la ola continuaba extendiéndose. No más ciclos, no más pruebas, no más forzar a las especies a cambiar según tu visión. Le estamos devolviendo a la galaxia su derecho a crecer en sus propios términos. La entidad intentó resistir, mantener su control sobre las leyes de la evolución que había impuesto durante tanto tiempo. Pero la ola de transformación de la humanidad continuó extendiéndose, impulsada por el potencial cuántico combinado de miles de millones de humanos evolucionados voluntariamente. El enjambre del vacío, desconectado del control de sus creadores, comenzó a disolverse en sus partículas componentes. A medida que el poder de la entidad disminuía, la doctora Kira hizo una observación sorprendente. La onda cuántica no solo está cambiando el espacio, está cambiando el tiempo. Los efectos se están propagando hacia atrás, liberando a todas las especies que alguna vez estuvieron atrapadas en los ciclos de la entidad. La libertad, transmitió Sara, su forma existiendo ahora en múltiples dimensiones simultáneamente, no se trata solo de romper cadenas en el presente. Se trata de asegurar que nunca se forjaron en primer lugar. La entidad, con su poder finalmente roto, comenzó a desvanecerse de la existencia. Pero antes de desaparecer, transmitió un último mensaje. Podrían haberse convertido en dioses. La respuesta de Sara llevaba la sabiduría de una especie que había pasado 4.000 años preparándose para este momento. Elegimos seguir siendo humanos en su lugar. Por eso ganamos. Después, mientras la onda cuántica continuaba remodelando la realidad de acuerdo con las leyes naturales en lugar de las impuestas, la galaxia se enfrentó a un nuevo amanecer. Las especies que habían sido forzadas a seguir los caminos evolutivos de la entidad comenzaron a descubrir su propio potencial. El concordato, liberado de la amenaza de extinción, comenzó a explorar tecnologías que antes habían sido imposibles bajo las restricciones de la entidad y la humanidad. Mantuvieron su estado transformado, no como dioses o tiranos, sino como guardianes. Se habían rehecho a sí mismos no para gobernar, sino para asegurar que ninguna fuerza intentaría controlar de nuevo el curso natural de la evolución. La doctora Beth, estudiando los cambios que se extendían por la galaxia, le preguntó a Sara qué haría la humanidad ahora que su misión de 4.000 años había terminado. Sara, con su forma cambiando entre dimensiones tan naturalmente como respirar, sonrió. Ahora podemos hacer algo que no hemos hecho en 4 milenios. Podemos evolucionar junto a todos los demás. No como experimentos o armas, sino como iguales. Y esta vez, lo haremos mientras estemos despiertos. Sobre ellos, la galaxia brillaba con un nuevo potencial, libre al fin para crecer y cambiar según su propia naturaleza. La era de la evolución forzada había terminado. La era de la libertad había comenzado. Y la humanidad, la especie que había dormido durante 4.000 años para romper las cadenas del destino forzado, finalmente se permitió soñar con un futuro que moldearían junto con todos los demás hijos de las estrellas. No como dioses, no como armas, sino como humanos que habían demostrado que la mayor evolución no proviene de la fuerza externa, sino de la elección de permanecer fieles a uno mismo mientras se alcanza lo imposible. La larga noche había terminado. El amanecer había llegado por fin. El alto consejero Cestl del Imperio Nisian se encontraba ante la enorme pantalla de observación del Consejo Galáctico. Sus escamas iridiscentes reflejaban el suave brillo azul de innumerables cartas estelares. La pantalla holográfica destacaba un sistema solar aparentemente anodino en el brazo de Orión, centrándose en un planeta azul verdoso que recientemente había llamado la atención del Consejo. Esta especie, declaró, sus mandíbulas chasqueando con un desdén apenas disimulado, apenas ha dominado la tecnología de fusión básica. Todavía luchan entre ellos por recursos primitivos. Son, por definición,
Una civilización de categoría 3, apenas digna de nuestra atención. Los miembros del Consejo reunidos, que representaban a 12 de las razas espaciales más poderosas de la galaxia conocida, murmuraron en acuerdo. Su enorme cámara, tallada en un solo asteroide de carbono cristalino puro, albergaba la sabiduría colectiva de más de 50.000 años de civilización interestelar. La primera oradora Actera, su forma etérea flotando sobre el podio central, levantó un tentáculo en señal de pregunta. Sin embargo, trae su caso ante nosotros, alto consejero. ¿Por qué? Los ojos superiores de Cestl se entrecerraron mientras su par inferior se enfocaba en las pantallas tácticas. Porque a pesar de su naturaleza primitiva, ocupan una región estratégicamente valiosa. El sistema solar contiene cantidades significativas de elementos raros que requerimos para nuestra expansión. Más importante aún, su posición podría servir como un punto de paso crucial para nuestras operaciones en el sector de Orión. La pantalla holográfica cambió, mostrando escaneos detallados de las capacidades militares de la Tierra. Armas nucleares anticuadas, armas cinéticas primitivas y un puñado de plataformas orbitales provocaron risas dispersas de los miembros del Consejo. Todavía usan propulsión química para sus naves espaciales, señaló el maestro de guerra Yildren del colectivo pirexiano, su forma cristalina vibrando con diversión. Sus armas más avanzadas apenas arañarían nuestras naves civiles. Cestl se movió a través de la pantalla holográfica, sus garras manipulando las imágenes con facilidad practicada. Precisamente, por eso propongo una anexión pacífica. Una simple demostración de fuerza debería ser suficiente. Posicionamos nuestra séptima flota en su sistema, demostramos nuestra superioridad tecnológica y entenderán la inutilidad de la resistencia. En las sombras de la cámara, el observador Tret permaneció en silencio, sus antiguos ojos estudiando las imágenes de la civilización humana. A diferencia de sus colegas, notaron detalles que otros descartaron. La increíble velocidad a la que los humanos avanzaron desde herramientas primitivas hasta el vuelo espacial, su notable adaptabilidad, y lo más importante, su constante estado de evolución militar. La voz de la primera oradora resonó en la cámara. ¿Hay alguna objeción a la propuesta del alto consejero Sexel? Cheret consideró hablar, pero permaneció en silencio. Algunas lecciones, sabían, tenían que aprenderse de primera mano. Las bases de datos del Consejo contenían abundante información sobre la historia militar de la humanidad, pero los miembros del Consejo, cómodos en su superioridad tecnológica, no se habían molestado en estudiarla profundamente. Entonces está decidido, declaró Cterra, el Imperio Nixian procederá con la anexión pacífica de la Tierra. Alto consejero, puede desplegar su flota a su discreción. Mientras los miembros del Consejo salían, Cestl se acercó a Cheret, notando su postura contemplativa. Pareces preocupado. Observador. Los ojos multifacéticos de Cheret cambiaron, enfocándose en el alto consejero. Simplemente me parece interesante que ninguno de ustedes haya preguntado por qué los humanos luchan con tanta frecuencia entre ellos. ¿Qué importa? Sus conflictos internos solo demuestran su naturaleza primitiva. Quizás, respondió CHTH suavemente. O quizás demuestra que tienen más experiencia en la guerra que cualquier especie en esta cámara. Después de todo, alto consejero, ¿cuándo fue la última vez que el Imperio Nixian libró una guerra real? Cestl desestimó el cometa con un gesto de su garra blindada. La experiencia en la guerra primitiva no significa nada contra nuestra tecnología. La séptima flota llegará a su sistema dentro de 30 rotaciones. Esta humanidad entenderá su lugar en la galaxia de una forma u otra. Mientras Cestl se alejaba, Cheret se volvió hacia la pantalla holográfica. Al ver grabaciones de conflictos humanos, notó cómo cada guerra traía un rápido avance tecnológico. Cómo los humanos adaptaban constantemente sus tácticas. Cómo convertían las fortalezas de sus enemigos en debilidades en la privacidad de sus propios pensamientos. CHTH compuso un mensaje para ser enviado a su mundo natal. El Consejo ha cometido un grave error de cálculo. Ven la constante guerra de la humanidad como un signo de primitivismo. No entienden que están a punto de desafiar a una especie que ha convertido la guerra en una forma de arte, que nunca ha conocido la verdadera paz,
que ha sobrevivido y prosperado a través de innumerables conflictos. El Consejo cree que los humanos no conocen la guerra. Aprenderán a un gran costo que los humanos conocen poco más. Mientras el mensaje era encriptado y enviado, las primeras naves de la séptima flota ya se preparaban para partir. Las enormes naves, cada una capaz de destruir una pequeña luna, representaban el pináculo de la tecnología militar nixiana. Sus tripulaciones estaban confiadas, sus comandantes seguros de una victoria fácil. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de hacer el primer contacto con los depredadores más peligrosos de la galaxia. Una especie que había convertido su propia naturaleza violenta en su mayor fortaleza. La humanidad estaba a punto de enseñarle a la galaxia una lección que nunca olvidaría. La almirante Sarah Chen se encontraba en el corazón del recién ampliado centro de mando de la montaña Cheyenne. Su expresión indescifrable mientras observaba cómo la masiva flota alienígena se materializaba en el borde del sistema solar. La sala zumbaba con una tensión controlada mientras cientos de operadores mantenían un silencio de radio absoluto siguiendo los protocolos establecidos años atrás para exactamente este escenario. 37 naves capitales, informó el capitán Marcus Rodríguez, sus dedos danzando sobre pantallas holográficas. Firmas de energía mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Su nave más pequeña probablemente podría vaporizar medio continente. Chen no reaccionó al informe. En cambio, tocó una pequeña unidad de comunicación en su cuello. La operación telaraña de sombras está ahora activa. Todas las células iniciadas en toda la Tierra y en todo el sistema solar. La verdadera respuesta de la humanidad comenzó. Invisible para la armada alienígena que se acercaba. En las profundidades de la fosa de las Marianas, las instalaciones de producción de antimateria que se habían disfrazado de estaciones de investigación oceanográfica aceleraron su producción. En bases subterráneas dispersas por todos los continentes, las computadoras cuánticas terminaron sus cálculos finales sobre las frecuencias de los escudos alienígenas basándose en décadas de estudio de misteriosas naves espaciales estrelladas que la humanidad había derribado en realidad. Están transmitiendo en todas las frecuencias, anunció la jefa de comunicaciones Yuki Tanaka, paquete estándar de primer contacto. Muchas imágenes bonitas sobre la paz y la civilización, seguidas de lo que claramente es una demanda de rendición. La almirante Chen se permitió una pequeña sonrisa. Envía la respuesta preparada. Sumisión total, completa con la cantidad apropiada de miedo y asombro. Démosles exactamente lo que esperan. En órbita alta, los comandantes de la flota Ansin se felicitaron por su eficiente operación. Los humanos habían respondido exactamente como se predijo, con conmoción, miedo y ofertas inmediatas de sumisión. El alto comandante Veslore observó con satisfacción cómo los líderes humanos de todo el mundo parecían entrar en pánico. Lo que los Nixens no podían ver era la verdad bajo la superficie. En minas abandonadas en todo el cinturón de asteroides, fábricas automatizadas que habían estado operando en secreto durante décadas continuaron produciendo microsatélites encriptados cuánticamente. En Marte, bajo la cobertura de tormentas de polvo, enormes hangares se abrieron para revelar escuadrones de naves que nunca habían aparecido en ningún registro oficial. En su oficina en las Naciones Unidas, la secretaria general Amara Okoro participó en una videoconferencia con los comandantes alienígenas, desempeñando su papel a la perfección. Sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba el documento de rendición, su voz temblaba mientras aceptaba sus términos. En el momento en que terminó la transmisión, su comportamiento cambió por completo. ¿Estado del proyecto Thanos?, preguntó secamente. Todos los sistemas en verde, informó su ayudante militar. Los enjambres de nanitos están completamente programados con sus datos biológicos alienígenas. La fase 2 puede comenzar a su orden. Bajo el hielo de Europa, en una instalación desconocida incluso para la mayoría de los gobiernos de la Tierra, el Dr. James Chen, sin relación con la almirante, supervisó los ajustes finales al motor de entrelazamiento cuántico. El dispositivo representaba el mayor logro tecnológico de la humanidad, un viaje más rápido que la luz basado en principios que los alienígenas ni siquiera habían considerado. Lo hermoso de esto, explicó a su equipo, es que están tan seguros de su superioridad que ni siquiera están buscando estas firmas.
Sus sensores están diseñados para detectar sistemas de propulsión tradicionales. En los búnkeres de Silicon Valley y los centros tecnológicos de la India, los sistemas de IA que se habían entrenado con siglos de guerra humana analizaron cada dato sobre la flota alienígena, encontrando debilidades que ni siquiera los diseñadores de las naves conocían. En los centros de computación cuántica de África, los algoritmos elaboraron cálculos de ataque de precisión que enorgullecerían a Sun Tzu. La almirante Chen recibía actualizaciones horarias de todas estas operaciones, cada una cuidadosamente encriptada y transmitida a través de canales que parecían ser comunicaciones civiles normales. Los alienígenas, monitoreando todo lo que podían interceptar, solo veían un planeta en desorden, su liderazgo luchando por mantener el orden frente a su abrumador poderío. Están comenzando su despliegue orbital, informó Rodríguez, estableciendo sus sistemas de mando y control exactamente donde predijimos que lo harían. Chen asintió. Y las posiciones de sus naves procediendo de acuerdo con la doctrina militar estándar. Su doctrina, no la nuestra. Están siguiendo su libro de texto a la perfección. Por supuesto que lo hacen, reflexionó Chen. No han tenido que innovar en la guerra durante miles de años. ¿Por qué lo harían? Se volvió para mirar la enorme pantalla estratégica. ¿Han notado alguna de nuestras preparaciones? Negativo, almirante. Sus escaneos son exactamente tan superficiales como esperábamos. Están viendo lo que esperan ver. Defensas primitivas, armas obsoletas y una respuesta completamente desorganizada. En la nave de mando de la flota nixiana, el alto comandante Vexalor preparaba su informe de victoria al Consejo. Los humanos habían demostrado ser aún más fáciles de subyugar de lo previsto. Sus fuerzas militares se estaban retirando. Sus gobiernos estaban cooperando. Y pronto este sistema estratégico pertenecería al imperio. Debajo de su nave, la humanidad continuaba sus preparativos en bases secretas e instalaciones ocultas. Soldados entrenados con armas que oficialmente no existían. Ingenieros hacían los ajustes finales a los sistemas de defensa que ningún escaneo alienígena podía detectar. Y en los centros de mando de todo el mundo, los líderes militares esperaban pacientemente la orden que revelaría el verdadero rostro de la humanidad a la galaxia. ¿Estado de la malla cuántica?, preguntó Chen. Cobertura completa lograda, confirmó Rodríguez. Podemos cortar sus comunicaciones en cualquier momento. Chen asintió lentamente. Y el paquete de guerra psicológica listo para transmitir. El análisis de la IA sugiere que será particularmente efectivo contra su estructura militar jerárquica. La almirante se permitió otra pequeña sonrisa. Recuérdame que agradezca a los xenobiólogos por su trabajo en psicología alienígena. Está a punto de volverse muy relevante. Se volvió hacia su estado mayor de mando. Tiempo hasta que todos los sistemas estén listos. 3 días, almirante. Perfecto. Déjenlos que se pongan cómodos. Déjenlos que desplieguen sus fuerzas. Exactamente donde creen que deberían estar. Los ojos de Chen se endurecieron. Déjenlos pensar que han ganado. Porque en 3 días, van a aprender por qué los humanos nunca han logrado una paz duradera. Simplemente somos demasiado buenos en la guerra. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando el buque insignia del alto comandante Bessler perdió contacto con sus elementos de avanzada. La interrupción fue breve, apenas unos segundos de estática, pero en esos segundos, 3 destructores Nixin simplemente desaparecieron del espacio. Fallo del sensor, declaró su oficial técnico. Sus mandíbulas se contraían nerviosamente. Las primitivas comunicaciones de los humanos deben estar interfiriendo con nuestros sistemas. Bessler no estaba convencido. Lancen sondas a las últimas coordenadas conocidas. Antes de que se pudiera ejecutar la orden, todas las pantallas del centro de mando parpadearon de repente. La imagen era simple. Un rostro humano, femenino, con lo que parecía ser un uniforme militar. Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, anunció, su voz con un filo que hizo que las escamas de Bessler se ondularan con inquietud. Fueron advertidos. La caza comienza ahora. En todo el sistema solar, la humanidad desveló su trampa cuidadosamente tendida. Los campos de escombros aparentemente inocentes alrededor de las rutas orbitales de la Tierra de repente cobraron vida.
Miles de robots microscópicos, cada uno con una carga de antimateria, se abalanzaron sobre las naves Nsin, como insectos furiosos. «Imposible», gritó el oficial de sensores Nixin cuando la primera oleada golpeó. Los escudos diseñados para repeler armas de energía e impactos cinéticos resultaron inútiles contra atacantes más pequeños que motas de polvo. Brechas en el casco florecieron por toda la flota. Pero esto era solo el principio. Desde el lado oscuro de Marte, emergió una flota oculta de naves terrestres. Sus motores cuánticos les permitían aparecer virtualmente instantáneamente junto a sus objetivos. Estas naves no participaban en el combate espacial tradicional. En cambio, lanzaron armas especializadas que los Nsins nunca habían encontrado. Múltiples brechas en el casco reportadas en toda la flota, informó el capitán Rodríguez en el centro de mando de la Tierra. Los enjambres de nanitos están penetrando con éxito sus sistemas ambientales. La almirante Chen asintió sombríamente. Activen el protocolo bioquímico. Los nanitos, específicamente diseñados en base a décadas de estudio de la biología alienígena, comenzaron su trabajo. En cuestión de minutos, tripulaciones enteras se encontraron incapaces de procesar oxígeno. Su bioquímica alienígena traicionada por invasores microscópicos. En órbita alrededor de Júpiter, instalaciones ocultas que se habían hecho pasar por puestos de investigación revelaron su verdadera naturaleza. Rayos de entrelazamiento cuántico se lanzaron, apuntando a las matrices de comunicación de las naves Nisin con precisión quirúrgica. Aislada la una de la otra, la poderosa flota alienígena comenzó a fragmentarse. La flota enemiga está rompiendo la formación, anunció Rodríguez. Están intentando reagruparse en sus puntos de reunión predeterminados. Exactamente como se esperaba, respondió Chen. Activen la red de gravedad. Ocultos en todo el cinturón de asteroides, generadores de gravedad cuántica se activaron. El propio espacio pareció retorcerse, creando corredores de gravedad distorsionada que las naves Nsin no podían evitar. Sus poderosos motores capaces de cruzar años luz ahora luchaban contra fuerzas para las que no estaban diseñados. En la Tierra, la secretaria general Okoro se dirigió al planeta. Ciudadanos de la Tierra, el tiempo del engaño ha terminado. Durante décadas, nos preparamos para este momento. Mientras ellos observaban nuestro programa espacial público y sonreían ante nuestra tecnología primitiva, construimos algo mucho más grande en secreto. Hoy, le mostramos a la galaxia por qué la humanidad sobrevivió a su propia historia violenta. En el buque insignia nixiano, Vexalor observaba con horror cómo su poderosa flota era sistemáticamente desmantelada. Las naves humanas parecían aparecer de la nada, atacar con una precisión imposible y desaparecer antes de que sus artilleros pudieran responder. Cada táctica en el manual militar Nsin resultó inútil contra un enemigo que no luchaba de acuerdo con ninguna doctrina reconocida. Lancen los drones de defensa automatizados, ordenó desesperadamente. Los drones se desplegaron, su inteligencia artificial activando sus armas, solo para congelarse cuando las computadoras cuánticas humanas tomaron el control de sus redes. Los drones se giraron, sus armas ahora apuntando a sus propias naves. Fascinante. ¿No es así? La imagen del almirante Chen apareció de nuevo en sus pantallas. ¿Cómo tomamos el control de sus ojos tan fácilmente? Hemos estado luchando contra nosotros mismos durante tanto tiempo. Aprendimos a hackear nuestros propios sistemas hace siglos. La seguridad de sus computadoras fue un juego de niños en comparación. En todo el sistema solar, la caza continuó. Naves terrestres tripuladas por veteranos de innumerables juegos de guerra y simulaciones ejecutaron maniobras que los Nsins nunca habían visto. Cada nave humana operaba de forma independiente, siguiendo los parámetros de la misión pero adaptándose libremente a la situación, un concepto ajeno a la rígida estructura de mando Nixin. Están intentando abrir ventanas de hiperespacio, informó Rodríguez. La expresión de Ken se endureció. Activen el campo de interrupción cuántica. Las naves Nictión que huían encontraron sus motores de hiperespacio repentinamente inútiles. Los humanos habían saturado todo el sistema solar con un campo que hacía imposible el viaje más rápido que la luz, excepto para sus propios motores cuánticos, que operaban con principios completamente diferentes. Envíen el mensaje a su mundo natal, ordenó Chen.
Que vean lo que sucede cuando subestimas a la humanidad. A través de canales encriptados que los Nixons ni siquiera sabían que existían. Las imágenes de la batalla fueron transmitidas directamente al Consejo Galáctico. Los miembros del Consejo observaron en silencio atónito cómo la humanidad demostraba una guerra a un nivel que nunca habían imaginado posible. En la cámara del Consejo, el observador Tret observó las imágenes con sombría satisfacción. Traté de advertirles, murmuró. Los humanos no solo practican la guerra, la perfeccionan. Y ahora la galaxia nunca volverá a ser la misma. Al terminar la tercera hora de combate, más de la mitad de la poderosa séptima flota había sido neutralizada. Las naves restantes, con sus tripulaciones luchando contra el arma biológica diseñada. Sus sistemas comprometidos por el ojo humano y su movimiento restringido por campos de gravedad artificial, se enfrentaban a una elección, rendición o destrucción. El alto comandante Vexalor, viendo su poderosa flota reducida a naves dispersas e indefensas, finalmente entendió. Los humanos no habían sido primitivos en absoluto. Simplemente habían estado esperando, observando y preparándose. Y ahora su imperio pagaría el precio de su fatal suposición. En los restos humeantes de lo que una vez fue el puente de mando del buque insignia Ansin, el alto comandante Veslore observó morir a la flota más grande de su imperio. Pero no fue solo la destrucción física lo que lo aterrorizó. Fue la guerra psicológica que los humanos habían desatado. Cada nave superviviente de su flota ahora transmitía imágenes históricas humanas. Imágenes de guerras terrestres, de ejércitos humanos adaptándose y evolucionando, de armas volviéndose más sofisticadas con cada conflicto. El mensaje era claro. Todo lo que la humanidad había aprendido luchando contra sí misma ahora se estaba volviendo contra los Nictions. Señor, gritó su oficial de comunicaciones restante, con la voz temblorosa. Estamos recibiendo transmisiones desde la superficie, desde todas las instalaciones militares humanas del mundo. Las pantallas se llenaron de imágenes de armas y tecnologías que los Nixons nunca habían imaginado posibles. Bases ocultas revelaron arsenales que hacían que sus propias armas parecieran primitivas. Pero fue la manera casual en que los humanos mostraban su poder lo que infundió el miedo más profundo en los corazones alienígenas. En el desierto del Sáhara, enormes puertas se abrieron en la arena, revelando astilleros que habían estado ocultos durante décadas. La doctora Elena Santos, jefa de la División de Armas Avanzadas de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, se paró ante una cámara, señalando filas de elegantes naves. Estos son nuestros destructores sigilosos de clase fantasma, explicó como si diera una sesión informativa de rutina. Aplicamos ingeniería inversa a sus principios a partir del estudio de restos alienígenas, y luego los mejoramos. Los Xincian no pueden detectarlos porque los diseñamos específicamente para explotar los puntos ciegos en su tecnología de sensores. En la Antártida, el general Hank W. demostró otro de los secretos de la humanidad. Nuestros misiles de túnel cuántico no necesitan superar los escudos enemigos, explicó mientras un misil de demostración pasaba sin esfuerzo a través de una barrera de prueba. Simplemente los eluden por completo, rematerializándose dentro del objetivo. La almirante Chen observó desde su centro de mando cómo el impacto psicológico de estas revelaciones se extendía por la flota enemiga. Comiencen la fase 4, ordenó. Muéstrenles por qué nos llaman depredadores. En todo el sistema solar, las plataformas de armas más avanzadas de la humanidad se revelaron. Los primitivos satélites orbitales se transformaron, desplegándose en configuraciones de armas que ni siquiera los mejores científicos del Consejo Galáctico podían comprender. Verán, la voz de Chen resonó en todas las naves Nixin. Aprendimos algo al estudiar su tecnología. Ustedes avanzaron en línea recta, siempre construyendo sobre descubrimientos anteriores. Pero los humanos, pensamos lateralmente. Buscamos alternativas, formas de sortear los problemas en lugar de atravesarlos. Desde debajo del hielo de Europa, enormes firmas de energía aparecieron de repente. El motor de entrelazamiento cuántico del Dr. James Chen había sido refinado en algo aún más aterrador. Un arma que podía reescribir literalmente las leyes de la física dentro de un área localizada. Diseño fascinante,
narró el Dr. Chen mientras el arma se encendía. Crea una burbuja donde la velocidad de la luz se reduce temporalmente a la velocidad de caminar. Imaginen lo que eso le hace a los escudos de energía de sus naves, que dependen de interacciones de partículas a la velocidad de la luz. La demostración que siguió persiguió a los supervivientes Nsin durante años. Las naves atrapadas en el efecto simplemente se desmoronaron a medida que las fuerzas fundamentales dejaban de funcionar como se suponía. Pero no fue solo la tecnología avanzada lo que aterrorizó a los alienígenas. Fue la forma en que los humanos luchaban, de manera impredecible, adaptativa y con una creatividad que bordeaba el combate artístico. Escuadrones de drones ejecutando el patrón de ataque Delta, informó el capitán Rodríguez. Los drones, controlados por sistemas de IA que habían evolucionado a partir de algoritmos de videojuegos, se movían de maneras que no tenían sentido para las computadoras tácticas Nsin. Explotaban puntos ciegos que los alienígenas ni siquiera sabían que tenían. En la cámara del Consejo Galáctico, la sesión de emergencia se había convertido en un caos. Especies que habían menospreciado a la humanidad durante generaciones observaron con horror cómo sus suposiciones eran sistemáticamente destruidas. ¿Cómo?, exigió la primera oradora Cater. ¿Cómo ocultaron todo esto? El observador CHTH dio un paso adelante. No lo ocultaron. Simplemente no miraron correctamente. Cada pieza de su historia les mostró de lo que eran capaces. Sus medios de entretenimiento estaban llenos de escenarios de invasiones alienígenas. No estaban creando ficción. Estaban planeando, jugando con cada posibilidad, preparándose. En la Tierra, la secretaria general Okoro se dirigió nuevamente al planeta. Durante siglos, soñamos con alcanzar las estrellas. Cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos, esperamos un contacto pacífico. Pero nos preparamos para la guerra porque eso es lo que la humanidad siempre ha hecho. Tomamos nuestra mayor debilidad, nuestra capacidad para la violencia, y la perfeccionamos hasta convertirla en un escudo para nuestra civilización. Las naves Nsin restantes, atrapadas e indefensas, recibieron su transmisión final de la almirante Chen. Su imperio pensó que éramos primitivos porque todavía luchábamos entre nosotros. Lo que no entienden es que cada conflicto interno era una práctica. Cada guerra era una lección. Cada batalla nos enseñó algo nuevo. Y ahora están experimentando los resultados de miles de años de evolución militar humana. En su centro de mando en ruinas, el alto comandante Vexor finalmente entendió el verdadero horror de su situación. Su poderosa flota no solo había sido derrotada. Había sido sistemáticamente desmantelada por un enemigo que había anticipado y preparado cada movimiento antes de que la batalla siquiera comenzara. «Envíen la señal de rendición», ordenó, su voz apenas un susurro. Pero los humanos no habían terminado. Tenían una última lección que enseñar. Y el Consejo Galáctico estaba a punto de aprender por qué desafiar a la humanidad había sido el mayor error de su historia. La gran cámara cristalina del Consejo Galáctico nunca se había sentido tan pequeña. Los poderosos representantes de 12 civilizaciones interestelares se sentaron en un silencio atónito mientras los hologramas del almirante Chen se erguían en medio de ellos, su presencia de alguna manera llenando el vasto espacio más completamente que sus formas físicas. Creían que éramos primitivos porque no habíamos logrado la unidad, dijo, su voz sin rastro de ira, solo certeza. Lo que no entendieron es que nuestras divisiones nos hicieron más fuertes. Cada cultura en la Tierra desarrolló su propia forma de pensar, su propia forma de luchar, su propia forma de sobrevivir. Cuando finalmente nos unimos, no eliminamos estas diferencias. Las sintetizamos. Las pantallas tácticas mostraban los restos de la otrora orgullosa séptima flota Nikin, ahora rodeada de plataformas de armas que no habían existido en ningún registro oficial. Pero no fue la derrota militar lo que realmente aterrorizó al Consejo. Fue la forma metódica en que los humanos la habían orquestado. Consideren esto. El holograma de la secretaria general Okoro. Únanse a Chen. Mientras ustedes observaban a nuestro programa espacial público luchar con cohetes químicos, nosotros estábamos probando motores cuánticos en instalaciones secretas. Mientras monitoreaban nuestra primitiva red de satélites, estábamos construyendo una red de comunicación cuántica que ni siquiera podían detectar.
Cada pieza de tecnología primitiva que les mostramos fue un teatro cuidadosamente elaborado. La forma etérea de la primera oradora parpadeó con angustia. ¿Pero por qué? Si tenían esta tecnología, ¿por qué no unirse a la comunidad galáctica abiertamente? El Dr. James Chen apareció a continuación, su holograma llevando una tableta llena de ecuaciones que hicieron que los órganos visuales de varios miembros del Consejo dolieran. Porque estudiamos su historia, se han vuelto complacientes. Su tecnología avanza de maneras predecibles. Sabíamos que si nos rebelábamos demasiado pronto, simplemente copiarían nuestras innovaciones y nos abrumarían con números. Así que, esperamos, continuó la almirante Chen. Recuperamos sus naves estrelladas. Estudiamos su biología. Analizamos su psicología y preparamos no solo armas, sino toda una estrategia para enfrentar a un oponente tecnológicamente superior. Algo en lo que la humanidad tiene una amplia experiencia. El observador Cherit, de pie en su sombra habitual, finalmente habló. Convirtieron su mayor defecto en su mayor fortaleza. Su historia de conflictos les dio algo que ninguno de nosotros tiene. El impulso constante de innovar en la guerra. Las pantallas de la cámara cambiaron, mostrando bases militares humanas emergiendo de desiertos, océanos y capas de hielo. Cada instalación representaba décadas de desarrollo secreto, todo oculto a la tecnología de escaneo más sofisticada del Consejo. Pero seguramente, se aventuró un miembro del Consejo, ahora que hemos visto sus verdaderas capacidades, nuestras flotas combinadas podrían ¿qué? La voz del almirante Chen tenía un filo que hizo que varios miembros del Consejo retrocedieran. ¿Podrían atacar en mayor número? Ya hemos sembrado todos los sistemas principales en el espacio del Consejo con nodos de entrelazamiento cuántico. Podemos atacar en cualquier lugar y en cualquier momento sin previo aviso. La secretaria general Okoro levantó una mano. Pero eso no es lo que queremos. La humanidad no busca la conquista. Buscamos la seguridad. Un seguro contra exactamente el tipo de anexión que intentó el Imperio Nixian. Las pantallas tácticas cambiaron de nuevo, mostrando la red de gravedad cuántica que había atrapado a la flota Ansin. Esta tecnología, explicó el Dr. Chin, puede ser desplegada en cualquier parte de la galaxia en segundos. Podemos cortar el viaje más rápido que la luz en cualquier sistema que elijamos. Sus economías colapsarían en días. No estamos aquí para amenazarlos, les aseguró la almirante Chen, aunque su postura sugería lo contrario. Estamos aquí para establecer nuevos parámetros para nuestra relación con la comunidad galáctica. Apareció un nuevo holograma, un documento que más tarde sería conocido como los Acuerdos de Terra. Sus términos eran sorprendentemente razonables. La Tierra compartiría algunas de sus innovaciones tecnológicas, pero mantendría otras como garantías defensivas. Representantes humanos se unirían al Consejo, pero la Tierra mantendría su independencia. Pensaron que necesitábamos aprender la civilización de ustedes, declaró la secretaria general Okoro. En cambio, les ofrecemos algo que han olvidado. El impulso de innovar, de adaptarse, de evolucionar. El regalo de la humanidad a la galaxia no es solo nueva tecnología. Es el recordatorio de que la comodidad engendra estancamiento, y el conflicto, debidamente canalizado, puede impulsar el progreso. La primera oradora Cater, después de consultar con los otros miembros del Consejo, habló. ¿Y si rechazamos estos términos? El holograma de la almirante Chen sonrió. Una expresión que varios miembros del Consejo encontraron más aterradora que cualquier arma. Ya hemos demostrado lo que sucede cuando la humanidad es amenazada. ¿De verdad quieren ver lo que podemos hacer cuando realmente estamos tratando de ganar una guerra? La Cámara del Consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Los humanos no solo habían derrotado a una flota. Habían desmantelado sistemáticamente las suposiciones de una civilización galáctica que había existido durante 50.000 años. Hay un viejo dicho humano, ofreció el observador Churit en el silencio. Si vis pacem, para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. La humanidad no solo se preparó. Convirtieron la preparación en una forma de arte. La votación que siguió fue unánime. Los acuerdos de Terra fueron ratificados, y la humanidad tomó su lugar entre las potencias galácticas,
no como suplicantes o primitivos, sino como iguales que se habían ganado su posición a través del más humano de los rasgos, la capacidad de convertir la adversidad en ventaja. Al terminar la sesión del consejo, la almirante Chen tenía un último mensaje. «Recuerden este día», dijo. «Recuerden lo que sucedió cuando confundieron la división humana con la debilidad, cuando asumieron que nuestros conflictos nos hacían primitivos. Porque nosotros recordamos todo, cada batalla, cada guerra, cada lección aprendida con sangre, y nunca dejaremos de prepararnos para el próximo desafío». La galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había llegado al escenario galáctico, no a través del avance pacífico, sino demostrando por qué su historia violenta había creado algo único en el cosmos. Una especie que había convertido la guerra en una ciencia, la preparación en un arte y la supervivencia en una certeza absoluta. En los años que siguieron, otras especies aprenderían a agradecer a sus antepasados que los humanos hubieran elegido la cooperación sobre la conquista. Porque como la derrotada flota Nixian había aprendido, había una verdad que la galaxia ahora entendía.